Buenos días, hoy es jueves 17 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, analista de temas económicos, sociales, políticos. Jaime, buenos días. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Hoy es el último día de la campaña electoral, de la campaña oficial. Quisiéramos conocer cómo termina esta campaña luego del asesinato, del vil asesinato, del cobarde asesinato al político y periodista Fernando Villavicencio. Le pregunto, Jaime, dicen que las encuestas han cambiado de rumbo, de destino. No sé cuál es su percepción, su análisis. Buenos días. Buenos días, estimado Jaime, gracias por la invitación. En realidad han cambiado mucho las circunstancias políticas en estos últimos días. Hagamos a la cuenta 7 días desde el asesinato de Fernando Villavicencio. Precisamente este ha sido un acontecimiento, creo que trascendental para el proceso electoral y para las diferentes características democráticas que involucran este acontecimiento. Indistintamente, creo, de todas las fuerzas políticas, el asesinato de Villavicencio supone un cambio de la estructura de oportunidades políticas y electorales. Esto creo que debemos tener en cuenta para todos los candidatos y movimientos que se presentan en esta contienda electoral. Y después creo que hay un segundo elemento muy grande en estos días que corresponde al debate presenciado el día domingo anterior por los ecuatorianos y los efectos de lo que llamamos el postdebate, porque en el postdebate se van vinculando algunos de los criterios de los candidatos, pero también, digamos, se realizan algunos golpes contradictorios de acuerdo a la contracampaña y estrategia de los movimientos políticos. Entonces, esto ha venido afectando gravemente el panorama electoral y como bien dice usted, desde el día de mañana empieza el silencio electoral según la norma, el Código de la Democracia dice que los sondeos y encuestas electorales se pueden publicar para este proceso 10 días antes, es decir, hasta el 10 de agosto se podían publicar los diferentes sondeos. Sin embargo, hay sondeos internos y que también son frecuentes en redes, etcétera, que van dando alguna visión de lo que está sucediendo. Lo que puedo decir y que es constancia para todos los ecuatorianos y que se puede analizar a través de las redes es, por ejemplo, los golpes graves que se han hecho en contra de la candidatura que reemplaza a Fernando Villavicencio, por ejemplo, en contra de Zurita. Yo creo que era apresurado y una equivocación del correísmo el impugnar la candidatura, ya que el mismo Zurita había pedido la nulidad de la ficha de afiliación el 13 de agosto. Ellos impugnan la candidatura el día 15 de agosto. Entonces, me parece un desacierto, además que corroboran, digamos, parte de la crítica que se ha hecho a este movimiento por la situación de Fernando Villavicencio. Entonces, eso ha hecho, yo creo que baja incluso más la votación del correísmo. Y de aquí hay un fenómeno. La situación de los ecuatorianos es que nos encontramos consternados y en shock. Recién estamos asimilando cuáles mismos son las figuras que están en la contienda electoral, porque en la papeleta va a estar Fernando Villavicencio, por ejemplo. Se lo ha reemplazado ahora con Cristian Zurita, ha calificado y el Consejo Nacional Electoral se encontrará en firme después de 2 días de no haber Anoche calificó, apelaciones. Jaime, anoche calificó Sí, Consejo eh, Nacional Electoral, pero y según el trámite, calificaron a regañadientes ante la presión y la protesta de mucha gente. sí, y después de la calificación se supone que hay 2 días para una posible apelación dentro del mismo Consejo Nacional Electoral e incluso se podría ir al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, bueno, en todo caso yo creo que va a quedar calificada y en firme la candidatura de Zurita, pero en medio de ese problema, los ecuatorianos el día que voten van a ver el rostro de Fernando Villavicencio en la lista de Construye, que a propósito, el movimiento Construye digamos, y esto también me parece a mí en política, en vida de Fernando Villavicencio, es un error también de él, porque este partido pertenece pues a María Paula Romo, algunos de los personajes turbios de la política
que se han encontrado en los diferentes gobiernos, como por ejemplo el del mismo Correa, el del mismo Moreno, etcétera, y que él también había criticado. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que existe una tendencia al alza de la votación por Fernando Villavicencio. Y esto es sensible por el acontecimiento del asesinato de esta figura política importante en el plano ecuatoriano. Asimismo, me parece que hay una disminución en el electorado por parte de la lista del correísmo, que se encontraba primero en las encuestas, y esto está causando problemas. Uno puede ver que hay grandes movimientos, acciones internas dentro del correísmo, parece que incluso hasta sustos. En las últimas entrevistas que ha dejado ver el expresidente Rafael Correa, pues se parece un poco asustado frente a los límites internos, digamos, que tienen las lecturas. Dos, yo creo que después del debate hay algunas figuras que también han tenido una mejor respuesta por parte de los ecuatorianos. Por ejemplo, Daniel Noboa se ve ahora permanentemente en redes, ha subido también la tendencia electoral y se disputan, digamos, el electorado de la derecha junto a Topig. Ahora, le ha ido mucho peor después del debate a Sonnenholzner. No ha tenido capacidad de respuesta y el electorado, más bien, me parece que ha retirado un poco su intención del voto por parte de Sonnenholzner. Y esto acatando, digamos, del silencio electoral y de los sondeos y encuestas. Esto lo vemos, digamos, conversando a diario con la gente, en las redes y las diferentes lecturas que nos pueden permitir la tecnología. Entonces, esta situación va a ser sui generis, ¿no? Yo creo que hay un golpe también, quizá por la frase del Ecuavole que tuvo Yacu Pérez, se le ha golpeado bastante en redes, ha bajado un poco también sus números, no tanto, y se mantiene, digamos, estable con la votación que había tenido las elecciones anteriores. Entonces, por ese modus más o menos, modus operandi que he dicho ahora, calificando el sistema electoral, podríamos decir que se han movido completamente el tablero para las elecciones del día 20 de agosto. Y le recuerdo, estimado Jaime, que el día de hoy hay ya elecciones. Se vota Claro, en los centros en los carcelarios, en cárceles. 39 centros, juntas electorales. Entonces, es en 20 provincias del Ecuador. Entonces, vamos a tener ya a final del día o posiblemente hasta mañana algún indicio de los resultados. Bueno, aparentemente se viene el silencio electoral, ¿no? El silencio electoral a nivel nacional hasta el próximo día, domingo, para que el pueblo Por lo medite, menos oficial. medite su voto oficialmente, claro. Ahora, la jugada del correísmo, sociólogo, de impugnar la candidatura de Zurita, parece que el tiro le salió por la culata. Sí, yo creo que en realidad esa estrategia estuvo muy mal planteada, apresurada, porque además lo hizo Marcela Aguiñaga como presidenta del movimiento RC5, eh, y totalmente a contra de su favor, porque de modo, a veces en política sucede que uno cuando quiere contrariar al otro movimiento termina bajando los propios votos del Ah, movimiento el cual un está acto impugnando. desesperado, un acto desesperado. Desesperado, además que construye en este momento, digamos, por los problemas técnicos que tenía, mm, no tiene una candidatura en firme. Así que incluso yo creo que después del 20 de agosto, que serán las elecciones, todos los ecuatorianos, la mayoría que vayamos a las urnas, sabemos que esa candidatura la construyó Fernando Villavicencio. Estemos o no en contra, a favor de esa candidatura. Pero después del vil asesinato, hay una pesadumbre muy grande en los ecuatorianos, una pena incluso que embarga a propios, extraños, opositores. Hay un coraje de una gran eh, parte del pueblo ecuatoriano, un coraje. en realidad, porque el proceso electoral que nos estamos, los ecuatorianos inmersos, incursos, se refiere a una muerte cruzada que era meramente simbólica, pero estamos presenciando ya una muerte cruzada a fuego cruzado. Y esto nos indigna a los ecuatorianos porque queríamos salir de una situación de ingobernabilidad entre el Ejecutivo y la Asamblea para el día 20 de agosto. Sin embargo, con los acontecimientos en medio de una guerra interna, con rostros ocultos, con los jefes ocultos de cuello blanco y los grandes capos
que integran las mafias de la droga y las mafias políticas, pues nos está contradiciendo a nuestro sistema democrático constitucional. Entonces, esto es un hecho muy grave para la situación política ecuatoriana y las condiciones van a cambiar trascendentalmente. El día de hoy, algunos periodistas han dicho que la muerte cruzada no sirvió para cambiar absolutamente nada a la política del Ecuador, ni la relación de fuerzas del Ejecutivo respecto a la sociedad, a pesar de que ya no existe asamblea. Esperamos los ecuatorianos también que el día 20 de agosto el presidente y los asambleístas, presidenta o asambleístas que ganen, en realidad tengan en cuenta que la democracia del Ecuador se encuentra en riesgo y necesitan cumplir sus programas electorales. Claro, que se acaben las ambiciones de poder, ¿no? Y que se gobierne en beneficio del pueblo, de las grandes mayorías que están siendo explotadas, de los pobres, de la gente que vive en condiciones de miseria. Todo eso queremos los ecuatorianos, vivir en paz, que se acabe la inseguridad. Ojalá se cumpla algún día. Pero Jaime, el video, para concluir, el video que circula en redes sociales del prófugo de la justicia de Correa, manifestando que la venganza personal será contundente, pero parece que el próximo domingo la venganza personal del pueblo, esa sí será contundente. En realidad creo que ha habido una situación en Ecuador, las críticas y idas y venidas en la política ecuatoriana generalmente tienen este tipo de ribetes y frases. Lo que sorprende ahora es que muchas de estas frases pueden ser descontextualizadas también, y en este caso en perjuicio del correísmo. Ahora, obviamente, yo creo que los que más han sido golpeados en el caso del electorado después del asesinato de Villavicencio es el correísmo, porque la mayoría dice uno de los grandes culpables es el adversario político directo de Villavicencio. Sin embargo, de modo electoral y de modo paradójico, como sucede siempre en política, los grandes ganadores en cuanto a segmentos electorales es la misma derecha. Y eso yo creo que se va avecinando en estos pocos días. Y aquí le digo entre paréntesis, estimado Jaime, que casi todos los sondeos y encuestas antes del fallecimiento, asesinato de Fernando Villavicencio, ha cambiado completamente la lectura del tablero político. Así que lo que sucede en esta semana posiblemente no tenga que ver nada con las encuestas anteriores. Claro. Hay un video también del señor Herbas, candidato, respaldándole a Zurita. Sí, lo acaba de ver. Eh, Además que, digamos, la figura de Zurita es, se está situando ahora en el Ecuador. Quienes seguimos los medios, las noticias, los medios de información, sabemos quién es Zurita, pero recién se está posicionando, digamos, en el ambiente electoral y está defendiendo el discurso de Villavicencio, además que es coautor de muchos de los artículos de Villavicencio Claro. y las obras publicadas. El próximo domingo la gente que está a favor de Villavicencio dice votaré por él. Sí, en realidad, quizá incluso hasta como un voto rechazo al sistema electoral, al sistema democrático que se ha venido presenciando, o no solamente en términos, digamos, del Consejo Nacional Electoral, sino también por la omisión quizá dolosa que ha tenido el gobierno de Lazo, quien no ha actuado propiamente en todo este periodo electoral, ni antes tampoco del periodo electoral. Entonces, esta es una situación muy grave que presenciamos los ecuatorianos. Así que van a haber muchas sorpresas el día domingo. Creo que eso podría ser una de las conclusiones en medio de la incertidumbre política. Perfecto, Jaime, gracias por la entrevista. Volveremos con usted el próximo día lunes, de ser posible, luego de las elecciones, a la misma hora, 9 de la mañana, para que nos dé su opinión sobre Con los gusto. resultados. No serán oficiales seguramente porque siempre hay un tiempo que le toma al Consejo Nacional Electoral, pero ya se conoce o se conocerán los resultados el próximo día domingo a partir de las 7 de la noche, 8 de la noche. Sabremos quién es el nuevo presidente, aunque el Consejo Nacional Electoral dé oficialmente los resultados después de unos días.
Eso esperamos todos y que se realicen en paz las votaciones. Muchas personas entrevistadas el día de hoy en los medios dicen que se encuentran con temor de asistir a las urnas, producto de todos los actos de violencia que hemos vivido los Claro, ecuatorianos. podrían darse atentados, no, ojalá no se dé. Y lo peor Podrían sería darse. algún tipo de fraude o alguna situación de estas También, que hemos también, presenciado en las últimas elecciones. en los últimos años. Perfecto. Gracias al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca. Jaime, volveremos el próximo día lunes. Desde siempre y hasta Está bien. siempre.